Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, te pedimos, Padre, que seas tú, Padre, que seas quien nos revele, Padre, tu palabra. Padre, danos la sabiduría, Padre, para entenderla. Y que sea tu mismo Ruach, Padre, revelándola a nuestros corazones. Úngenos, Padre, para que podamos recibirla, Padre, en esta tarde. De la misma manera, Padre, unge, Padre, el oído y el corazón, Padre, de los niños, para que tu palabra pueda ser recibida, Padre, por sus corazones, Padre. Da la sabiduría, Padre, y el discernimiento, Padre, para hablar tu palabra a aquellos que les enseñan y exponen tu palabra. De tal manera que sea tu palabra, Padre, tan simple y tan sencilla, pero tan poderosa para transformar el corazón de ellos, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Yeshua. Padre, enséñanos y que sea tu palabra, Padre, la que nos instruya en esta hora. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Yeshua. Y todos decimos amén. Y vamos a dar simplemente un repaso, ¿verdad?, de la semana pasada, o un poco de lo que estuvimos viendo la semana pasada, y es, dile que está a tu lado, el Padre desea transformarnos. ¿Por qué no volteas con la persona que está a tu lado y dile, el Padre desea transformar nuestras vidas? ¿Amén? ¿Cuántos entendemos eso? Que el Padre desea transformarnos. ¿Cuántos verdaderamente decíamos, y déjame utilizar las mismas palabras que utilicé la semana pasada, cuántos decíamos que el Padre nos transforme conforme a la plenitud, a su imagen que Él nos ha dado, conforme a la imagen y la plenitud de nuestro Padre? ¿Cuántos decíamos eso? Que el Padre nos siga transformando nuestras vidas. ¿Sabes? Vamos en Mateo capítulo 25 y vamos a leer algo un poco. Todos nos recordamos acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Y esto es algo, déjame tocarlo un poco aquí. Miraba algunas cosas muy interesantes ahí. Dice la escritura, dice, en aquel tiempo el reino de los cielos será semejante a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del novio. Y la novia y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Porque las insensatas tomaron sus lámparas, pero sin llevar consigo aceite. Pero las prudentes llevaron aceite en las vasijas, dice, junto con sus lámparas. Pero al tardarse el novio, dice, todas les dio sueño y se durmieron. Y a la medianoche se escuchó una exclamación, miren, viene el novio, salgan, dice, decía su encuentro. Dice, se levantaron luego todas aquellas doncellas, prepararon sus lámparas. Dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dennos de su aceite, porque aquí que nuestras lámparas se apagan. Las prudentes contestaron diciendo, tal vez no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Mejor vayan con los que venden, dice, y compren para ustedes. Cuando fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas, subraya tu palabra, preparadas. Dice, y las prudentes contestaron diciendo, tal vez no haya aceite para nosotros, dice, pero ustedes mejor vayan, dice al que lo venden y compren para ustedes. Y cuando fueron a comprar, versículo 10, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron en el banquete de la boda, dice, y la puerta fue cerrada. Después llegaron también las demás doncellas y dijeron, Señor nuestro, ábrenos. Pero él contestó diciendo, en verdad les digo que no las conozco. Estén pues alertas, pues no se sabe ni el día ni la hora. Y esto nos habla o nos da un margen, podríamos decir, un poco profético de lo que es acerca de la venida de nuestro Mesías. Habla acerca de 10 vírgenes, 5 de ellas que estuvieron, habla la escritura, 5 de ellas sensatas y las otras 5 restantes insensatas. Pero también habla que 5 de ellas que fueron las sensatas eran las que estaban, di conmigo, preparadas. Dile que está a tu lado, tenemos que prepararnos. Y el prepararnos implica una transformación de nuestras vidas. 5 de ellas habla acerca de ello, o habla la parábola, viene por su amado, y en Revelaciones nos habla acerca de este acontecimiento, de lo que es las revelaciones o la revelación del Mesías, cuando Juan en la isla de Patmos tuvo esta revelación. Y todo esto es con el fin, desde Génesis hasta Revelaciones o Apocalipsis, todo lo que tú y yo podemos leer dentro de las Escrituras es con el único fin incansable del Padre de poder restaurar una humanidad que se perdió. Y para ello muchas veces se necesita
ser transformados. Necesita el Padre traer a ese pueblo que se perdió, pero también de la misma manera es con el único fin de restaurar la vida del hombre. ¿Cuántos entendemos que el Padre necesita restaurar nuestras vidas? Vamos a Revelaciones capítulo 19, Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. Y Juan está teniendo esta revelación acerca del Mesías. No es la revelación de Juan, perdón. No es la revelación de Juan, sino que es la revelación del Mesías, algo que tú puedes encontrar en los primeros versículos de Apocalipsis, o en el primer capítulo de Apocalipsis. Es la revelación del Mesías, de Yahshua. Y dice a Revelaciones capítulo 19, hablando acerca de este acontecimiento de las bodas del Cordero, y que se encuentran profetizados que ocurrirían primeramente durante el comienzo de los 1000 años, y no al final de los 1000 años. Esto ocurriría en el comienzo, ¿verdad? En el retorno de nuestro Mesías, en el comienzo de los 1000 años, en el tiempo del milenio. Y dice su palabra, fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 19, vamos a leer del versículo 6 en adelante. Dice: enseguida escuché como la voz de numerosa multitud, como ruido de muchas aguas, semejante al estruendo de poderosos truenos, que decían: alaben allá, porque Yahweh nuestro Elohim poderoso reina. Regocijémonos con mucho júbilo y démosle a él la gloria, porque la fiesta de la boda del Cordero ha llegado. Dice: y su esposa. ¿Quién es su esposa? ¿Quién? Nosotros. Pero si tú y yo vemos, somos nosotros, pero representa ¿quién? La iglesia, pero es Israel. Si tú miras muy atentamente, la esposa. Y cada vez que se habla de un contrato, que se habla acerca del novio y de la novia por medio de las escrituras, y entendiendo un poco del concepto el concepto hebreo, cada vez que se habla de la novia o del novio, automáticamente podemos pensar que hay una ketubá. La ketubá es un contrato matrimonial. Cuando se habla del novio y de la novia, automáticamente tiene que haber un contrato matrimonial. Y si tú y yo vemos en el libro de Éxodo, una de las cosas que el Padre hizo con el pueblo de Israel fue un contrato matrimonial. Y dice: y su esposa se ha preparado. ¿Quién es su esposa? Israel. ¿Y quién de aquí es Israel? Si tú y yo no somos pertenecientes a Israel, no somos esa novia que se está preparando. Porque a quien el Padre viene a recoger es su esposa, y su esposa es Israel, con la que Él se estableció y estableció un pacto y estableció un contrato matrimonial, extendió una ketubá en el que les dijo, Éxodo capítulo 19, si ustedes guardan esto y lo ponen por obra y lo guardan, dice, serán mis amados, serán un reino de sacerdotes, y dice, serán mi especial tesoro. A ellos les estaba dando esta promesa. Y dice la escritura, si tú y yo somos Israel, por medio de Efesios capítulo 2, que las escrituras declaran, dice que ahora Él ha quitado la pared que se interponía tanto judíos y gentiles, y ha hecho, dice, de ambos pueblos uno solo. Dice, nosotros que éramos extranjeros y advenedizos, pero ahora por medio de la sangre derramada de nuestro Mesías, por el sacrificio que Él hizo, su sangre nos ha reconciliado ahora nuevamente para ser uno juntamente con todo Israel. ¿Cuántos entendemos eso? Y que si ahora nos ha hecho uno conforme a Israel, Romanos capítulo 10 al 11, las escrituras nos revelan que ahora dice que nosotros que estábamos separados, dice, nos ha puesto o nos ha injertado en el buen olivo y nos ha hecho partícipes de su savia, siendo partícipes ahora de sus promesas, pero también de sus mandamientos. Y a ellos, y a esa iglesia que se está preparando, habla específicamente de Israel. ¿Y cuántos de nosotros somos de ese pueblo? Amén. Siendo uno juntamente con todo su pueblo. Y dice, y la boda del Cordero ha llegado, y su esposa, dice, se ha, di conmigo, preparado. Subraya ahí, ¿verdad? Nuevamente también vamos a subrayar esto. Dice, y su esposa, que es Israel, solo Israel, se ha preparado. Dice, y se le ha concedido que se atavíe de lino fino y blanco, resplandeciente y puro. Dice, porque las obras de los justos, dice, porque las obras justas de los santos es el lino blanco. Vamos más adelante. Entendiendo esto, toda una vida, o nos lleva toda una vida. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, y vamos a guardar lugar ahí. 2 de Corintios, capítulo 5.
Dice primeramente, Apocalipsis dice que su esposa se ha preparado para que nosotros podamos primeramente asegurar que estaremos en este gran evento. Necesitamos asegurar que estamos preparados para poder asegurar que estamos invitados a este gran evento. No es una creencia pasiva, sino esto es una verdad. Es solo un momento en el que tú y yo podemos nacer de nuevo, pero es toda una vida, o es el transcurso de toda una vida para que el Padre esté transformándonos a cada uno de nosotros. En el momento en el que tú y yo venimos delante de Él, y dice las Escrituras que ahora somos nuevas criaturas. Ese es un momento, o es un evento, es un instante. Es un momento en el que tú y yo podemos ser hijos. Pero el transcurso o lleva toda una vida para que el Padre siga transformándonos a cada uno de nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? Todos los días, para que podamos ser transformados conforme a su imagen, y para ello necesitamos estarnos preparándonos. Dile que está al lado tuyo, este es el día para estarnos preparando. El creer, primeramente, es una posición activa y no pasiva, es determinante. Y vamos a hacer primeramente un diagnóstico, cómo el humano, cómo somos nosotros, o qué es lo que lo compone. El ser humano venimos delante de Él como personas o seres humanos, venimos delante de Él en arrepentimiento, en Teshuvá, pero venimos, y si no seguimos con el mismo bagaje, con todo aquello que tú y yo hemos cargado, nos preparamos y nos quedamos. Y si ese bagaje, todas las cosas que tú y yo venimos cargando son nuestras emociones, esa área emocional del corazón tratado, dice, si estamos conscientes primeramente que el haber nacido de nuevo es solamente un principio. El haber nacido de nuevo, dile que está a tu lado, es solamente un principio, no es la culminación. Es un principio de ello. Es el principio de una preparación para al final estar sentados, o para al final poder estar sentados en ese gran evento que son las bodas del Cordero. Nuestra conversión es simplemente el comienzo, pero también falta lo que es el principio para esta gran preparación, para estar sentados en este gran evento que son las bodas del Cordero. ¿Cuántos entendemos eso? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que el que está en Él, dice la Escritura, de modo que el que está en Él, Mesías, es nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Esto nos da una verdad de lo que somos nosotros, o del ser humano. ¿Estamos primeramente en Él o no estamos? ¿Cuántos estamos en Él? Dice, de modo que el que está en Él es nueva criatura. ¿Y cuántos de nosotros estamos en Él? Si estamos en Él, significa que somos nuevas criaturas. Tal y como dice la Escritura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Vamos un poco más adelante. Vamos a Efesios capítulo 1. Dice la Escritura, dice que de modo que el que está en Él primeramente es una posición, o todo depende de la posición del corazón o dónde se encuentra el corazón. Así, cuando uno está en el Mesías, viene a ser una nueva criatura, empieza un proceso en nuestras vidas. Efesios capítulo 1, versículo 16. Y estas son citas primeramente de referencia para poder establecer un fundamento de todos quienes, o poder establecer fundamento primeramente que todos necesitamos, el necesitar ser transformados por el Padre, o que el Padre transforme nuestras vidas en nosotros. Dile que está a tu lado, Él no ha terminado su obra. ¿Cuántos de nosotros hemos cambiado? Amén. Y no por ello significa que el Padre ya terminó su obra. Dice que esa obra Él la perfeccionará. Es una cosa que tú y yo tenemos que entender. Tenemos que estarnos laborando. Tenemos que elaborar nuestra salvación. Es algo que tú y yo vamos laborando día tras día. Tú y yo tenemos una salvación en Él, cuando estamos en Él. Pero también nos habla que tenemos que elaborar la salvación. Pablo es muy célebre cuando está hablando a los santos.
Y en esta escritura de Efesios capítulo 1 vamos a ver algo muy interesante. Efesios capítulo 1, versículo 16. Necesitamos el poder transformador de Yahweh en nosotros. Y Él no ha terminado y tenemos que elaborar primeramente esa salvación que Él nos ha dado. Eso lo describe en Filipenses. Dice Efesios capítulo 1, versículo 16. Dice la escritura. Dice, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Dice, para que el Elohim de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, el Padre de Gloria, les conceda el espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento en Él. Fíjate lo que dice, vamos a hacer por partes. Versículo 16 dice, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos, dice la escritura, en mis oraciones. Dice, para que el Elohim de nuestro Adón Yeshua HaMashiach se glorifica y les conceda el espíritu de revelación y de conocimiento en Él. Vamos un poquito más atrás. Vamos al versículo 15. Dice, por este motivo, dice también aquí yo, dice, desde que me enteré de su fe, en nuestro Adón Yeshua HaMashiach y de su amor para con todos, dice la escritura, los santos, no ceso de dar gracias en mis oraciones. ¿Quiénes primeramente son los santos? Si tú y yo vemos dentro de las escrituras, la palabra santo, dentro de la perspectiva hebrea, primeramente, pensábamos que era simplemente ser lavados por su sangre, y es cierto, pero santo primeramente es una persona. La palabra santo significa, di conmigo, Kadosh. La palabra Kadosh significa santo, y esta palabra Kadosh significa ser apartado, consagrado o ser puesto aparte. Y dice la escritura que no deja de dar gracias por los santos. Mirábamos desde el versículo 15. ¿Quiénes son esos santos? Son, di conmigo, son los separados y apartados para Yahweh. ¿Cuántos santos y separados para Él hay en este lugar? Para Él, no para nada más. Dile que está a tu lado, somos de uso exclusivo, si no sé si se puede utilizar esta palabra, exclusivo para Él, para nadie más. Dice, no es eso de dar, versículo 17 dice, es un pueblo separado, y esto habla de Israel. En el contexto habla del pueblo de Yahweh. En Yeshua primeramente dice que fue a los judíos y después a los que Él recogió. Dice, cuando Él se encontraba en el medio del mar de Galilea, al otro lado del Jordán, dice que vio la tierra de Naftalí y la tierra de Gad, dice, y aquellos que estaban asentados en tinieblas, dice que les resplandeció la luz. Isaías capítulo 9 lo describe de esta manera, y también a Mateo capítulo 4, el 5 lo describe. Dice que cuando Yeshua se encontraba al otro lado del Jordán, dice que habló a estas tribus, a estos perdidos que se encontraban al otro lado del Jordán, en la tierra de Naftalí, en el mar de Gad. Dice, a todos ellos, a ese pueblo que se encontraba en tinieblas, a ese pueblo que se había apartado, que había abandonado los caminos del Padre, dice que a ellos vino y les habló a esta palabra. Dice, porque la escritura dice que Él no vino a buscar lo que se había perdido, sino que vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y toda esa casa de Israel lo conforma lo que tú y yo podemos entender como el pueblo cristiano. Y te estoy hablando cualquier denominación. Todo lo que se perdió, que pertenece a Él, eso es lo que el Padre vino a buscar y restaurar. Desde el principio, desde la humanidad, desde Génesis hasta Revelaciones, el único fin del Padre ha sido restaurar a esa humanidad que se perdió. Restaurar nuestras vidas, transformar nuestras vidas. Y ahora formamos parte juntamente con todos los separados. Todos los que estaban dispersos. Tú y yo somos de los separados y apartados por Yahweh. ¿Cuántos podemos decir amén por ello? Amén. Un pueblo apartado. Dice versículo 16. Vamos a continuar un poco porque el tiempo avanza. Dice Efesios capítulo 1, versículo 16. Vamos a continuar. Dice Efesios 1:16 dice, no ceso de dar gracias a ustedes mencionándolos en mis oraciones, dice, para que el Elohim de nuestro Adón, dice, el Padre de Gloria, les concede el espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento en Él. Versículo 16 al 17. Versículo 18 dice, para que los ojos de sus corazones sean iluminados y puedan así comprender cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de Él para
los santos. Ahí va otra vez la palabra de los santos. Di conmigo, hay una herencia para los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los apartados y los separados por Yahweh. Y fíjate en el versículo 18, dice, para que los ojos de sus corazones sean iluminados. Lo dije y lo vuelvo a repetir. Necesitamos que nuestro corazón lo entienda, no simplemente entenderlo con nuestro cerebro, con nuestra mente, pero necesitamos que el corazón entienda las cosas, que reciba el entendimiento. ¿Por qué es tan importante el corazón? ¿Cuántos entendemos que es muy importante? Dice la palabra Proverbios, dice que del corazón, dice sobre toda cosa guardada, dice guarda el corazón, porque del corazón mana, ¿qué cosa? La vida. Proverbios capítulo 4, Proverbios 23:7 dice, porque conforme piensa el hombre en su corazón, así es él y así actúa. Todo está involucrado el corazón. Y necesitamos entender las cosas no simplemente con esto, pero necesitamos entender las cosas con el corazón. ¿Cuánto estamos entendiendo? Fíjate lo que dice, versículo 18 dice, para que los ojos de sus corazones sean iluminados y puedan así comprender cuál es la esperanza de su llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia para él en los santos. Dice primeramente el apóstol, dice, yo quiero que sepan lo que han heredado, o lo que está diciendo, dice, yo oro para que sepan lo que tú y yo hemos heredado o lo que han heredado, y tenemos una herencia. Dice, y de oro, para que los ojos de sus corazones sean iluminados y puedan entender cuál es su llamamiento que tienen en él y la herencia de él para los santos. Di conmigo, hay una herencia. Primeramente hay dos cosas muy importantes. Dice, oro para que los ojos de sus corazones sean iluminados y puedan entender cuál es su llamamiento. ¿Cuántos entendemos que cada uno de nosotros tiene un llamamiento? No estamos aquí simplemente por estar. Tenemos un llamado en él. Número 2, hay una herencia de los santos. Y la herencia de los santos fue en la obra, no simplemente fue de la obra redentora de nuestro Mesías para acá, sino que fue, o establece la Escritura, que a quienes fueron heredados los pactos, los oráculos y los mandamientos de la palabra, fue dado al pueblo, ¿qué? Judío. Ellos fueron los únicos guardadores de los oráculos, dice la palabra, y que tú y yo tenemos una herencia juntamente con ellos. ¿Cuántos entendemos eso? Hay una herencia, pero también hay un llamamiento. Y ese llamamiento es el que tú y yo tenemos muchas veces que ganar almas. ¿Cuántos entendemos eso? Nuestro llamado es el de ir y hacer discípulos, ganar almas para nuestro Padre. Nuestra función no es simplemente para que tú y yo vengamos a reunirnos, podamos escuchar su palabra. Venimos y escuchamos su palabra para que una vez escuchando su palabra seamos hacedores de esa palabra y no simplemente oidores de lo que muchas veces hemos sido productos de simplemente oidores, siendo un pueblo pasivo y no activo. Amén. ¿Cuántos está hablando el Padre? Amén. Dice, vamos un poco más allá. Vamos a 1 de Pedro capítulo 2 y vamos a guardar lugar ahí. Cuando entendemos que tú y yo, que desde Génesis hasta Revelaciones, es todo un proceso de la obra constante sin parar de nuestro Padre para traernos a una restauración completa. Lo que tuvo primeramente Adán y perdió en el jardín del Edén, que de ese mismo árbol de la vida que se clausuró por la desobediencia de Adán y de Eva, todo ha sido con el único fin del Padre, de que ese árbol de la vida que estaba guardado sirva para sanidad. Dice la palabra en Revelaciones que ese árbol, dice, se volverá a comer de ese árbol, dice, y servirá para sanidad a las naciones. Dice, para que la novia que se tiene, hay una novia que tiene que ser preparada. Y esa novia representamos y somos nosotros, un pueblo que nos unimos a los santos. Por medio, recuerda que es por medio de la obra redentora de nuestro Mesías, que vino y pagó el precio por nuestras vidas, por nuestros pecados, para que ahora tú y yo podamos ser uno, juntamente con todos los santos. ¿Quiénes representan los santos? Israel.
el pueblo apartado y separado por nuestro Padre, para que ahora podamos ser una junta unamente con ellos y traernos a una restauración completa. ¿Cuántos entendemos? Éxodo capítulo 19 lo describe de esta manera. Cuando el Padre dice, si ustedes obedecen y guardan mis mandamientos, serán mi pueblo, serán mi especial tesoro. Dice, serán un reino de sacerdotes. ¿Y qué dice primera de Pedro capítulo 2? Habla lo mismo. Primera de Pedro capítulo 2 habla precisamente lo mismo de Éxodo capítulo 19. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice la escritura. Dice, pero todos son linaje escogido para que sirvan como sacerdotes para el reino. Dice pueblo santo. ¿Cuál es el pueblo santo? Apartado y separado, congregación redimida. Y fíjate lo interesante de ello. Dice, para que anuncien las glorias de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Ahí vuelve a establecer nuevamente un llamado en nuestras vidas. ¿Para qué nos llamó? Vuelvo a repetir, dice, ustedes son un pueblo escogido. Dice, para que sirvan como sacerdotes para el reino. Dice, pueblo santo, congregación redimida. Dice, ¿para qué nos hizo un pueblo apartado y separado? Un pueblo redimido o una congregación redimida, como dice esta versión de la Pechita, para que anunciemos la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas al reino de su luz. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo luz en esta hora? ¿Cuántos de nosotros estamos proclamando y llevando esta palabra de nuestro Padre hacia adelante? Amén. Digo, Mateo capítulo 12. Tal como lo describe en Efesios, tenemos una herencia en los santos, todos entendemos esto, tenemos un llamamiento. Y dice Mateo capítulo 12, y déjame resumirlo de esta manera, Mateo capítulo 12, tú y yo somos la suma de lo que hemos encontrado en la vida, de las reacciones que hemos tenido en estos eventos. Nosotros aquí hemos vivido años, algunos más que otros, pero aún desde la concepción se podría decir que aún cuando el bebé está en el vientre de la madre, ya tiene vida. Dice la escritura de los Salmos, dice, porque en el vientre de mi madre, dice bien que en lo oculto fui formado y en lo oculto me pusiste el nombre. Habla de cuando aún el bebé, todavía podríamos decir, está en el vientre de la madre y puede ser un feto. Aún desde esas reacciones y cosas que hemos llevado, o todos esos eventos, tanto buenos como malos, han venido a formar lo que tú y yo somos en esta vida muchas veces. La suma, vuelvo a repetir, de lo que nosotros encontramos en la vida y nuestras reacciones a estos eventos viene a definir casi lo que tú y yo terminamos siendo. Los eventos buenos, también tantos eventos buenos como malos, vienen a formar nuestra manera de reaccionar y forman parte de lo que tú y yo terminamos siendo en esta vida. Gran parte de lo que tú y yo somos ahora se debe muchas veces a los eventos, tanto buenos como malos, que hemos llevado en nuestras vidas y que han venido a formar, no sé, es nuestro temperamento, nuestra forma de ser o lo que tú y yo somos en esta hora. ¿Cuántos entendemos esto? Por eso lo importante de tener una restauración en nuestras vidas. Y déjame hacer un paréntesis, papá y mamá, a la edad que tienen tus hijos, en esta hora, es tiempo todavía bueno para poderlos instruir y enseñar en esta hora, para que la vida de tus hijos puedan, recuerda, y lo que te estoy diciendo, parte de lo que ellos llegarán a ser es producto de lo que ellos han abrazado a lo largo de esta vida. ¿Cuántos entendemos eso? Hijo que crece sin disciplina será una persona, no podrá ser una persona disciplinada o no será una persona gobernada. No entenderá que hay reglas y que hay instrucciones. Y no es tiempo para solapar la vida de nuestros hijos
en el poder decir, es que no sabe. Son tan inteligentes los hijos que los hijos te tienen bien tomada la medida, papá y mamá. Y permíteme hacer un paréntesis, y para eso no se necesita tener hijos. Porque esto es una gran verdad que la palabra y las escrituras nos enseñan. A la manera que tú y yo los enseñamos a reaccionar en esta vida es aquello que los estará formando para el día de mañana. Amén. Dice Mateo capítulo 12, y esto entra parte de lo que es el corazón. Mateo capítulo 12, versículo 33. Dice, y vamos a estarlo relacionando con lo que es la gente. Se dice que gente buena o gente con buen genio da buen fruto. Gente de mal genio da mal fruto. ¿Y a cuáles somos nosotros? ¿De los de buen genio o los de mal genio? ¿O somos de uno o somos del otro? Y si decimos, pues no sé, ¿verdad? Con más razón necesitamos que el Padre nos transforme, ¿verdad? Porque no estamos definidos. Y si estamos del otro lado de mal genio, con más razón, precisamente el Padre vino a transformar y a restaurar la vida de cada uno de nosotros, y Él necesita restaurarnos. Porque recuerda que hay una novia que tiene que prepararse. ¿Cuántos me están entendiendo? Vamos a guardar lugar ahí en el versículo 33. Gente que arregla su vida, y déjame tomar mis apuntes, no quiero perder ahí. Gente que arregló su vida, su corazón que está preparándose, está siendo transformada. Es una persona que dará fruto. Una persona que está en esa transformación es una persona, déjame establecerlo de esta manera, una persona que está arreglando su vida. Es una persona que está siendo transformada. Y una persona transformada es una persona que dará buen fruto. ¿Cuántos entendemos eso? Porque es muy importante. ¿Quién aquí sabe que necesitamos ser transformados y que nuestras vidas necesitan ser mejores? Que necesitamos de Él para ser más amables, más piadosos, menos criticones, menos chismosos, y mejor le paramos. Necesitamos de Él. Necesitamos ser menos de esto y más de otras cosas. Menos criticones, menos entrometidos, chismosos, de la manera en que tú quieras. Pero necesitamos que el Padre sea que transforme nuestras vidas. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? Necesitamos tener una restauración, y por ello necesitamos que Él siga transformándonos por medio de su Ruach, que es el que hace la obra en nosotros, para poder así poder seguir caminando en sus caminos. Y dice versículo 34, versículo 33, vamos a leer desde 33, dice, o hagan bueno el árbol y buenos sus frutos, o hagan malo el árbol y malos sus frutos, porque por sus frutos se conoce el árbol. ¿Cuántos vamos bien hasta ahí? Amén. Ahí va lo que es el corazón. Dice, o hagan bueno el árbol y buenos sus frutos, o hagan malo el árbol y malos sus frutos, porque por sus frutos se conoce un árbol. Cuando un árbol está bueno, da frutos buenos. Cuando un árbol está malo, da malos frutos. ¿Y qué se necesita? ¿Por qué un árbol da malos frutos? Va por medio de la raíz. ¿Sabes que hay cosas tan arraigadas a veces en nuestras vidas? Creo que está yendo la batería. Hay cosas a veces tan arraigadas en nuestras vidas que todo tiene un problema de raíz, y que necesitamos. Todo es producto de una raíz, o es en nuestras vidas. Y dice, o hagan bueno el árbol o malo el árbol. Un árbol bueno no puede dar malos frutos. Ni un árbol malo no puede dar buenos frutos. Ni un árbol bueno puede dar malos frutos. O es bueno el árbol o es malo el árbol. ¿Cuántos entendemos eso? Si
corazón está bueno, cosas buenas salen del corazón, porque Proverbios dice que del corazón mana la vida. Lo que hay en el corazón es lo que sale hacia afuera. Si el corazón no está bueno, las cosas que salen del corazón significa que necesita haber una transformación en nuestras vidas. Y es algo que muchas veces tú y yo podemos mirar en nuestra vida diaria. Nuestra relación, la manera en que tú y yo nos relacionamos con nuestro prójimo, con el vecino, con nuestros hijos, con nuestra familia, nos muestra de qué es lo que tú y yo llevamos y de qué estamos hechos por dentro. ¿Cuáles son nuestra relación con ellos? ¿Cuál es mi actitud ante las adversidades? Con el prójimo, ¿reacciono por la vida que he vivido, por el impulso, por cómo la vida me ha tratado, o tengo una blanda respuesta y digo cosas sanas o cosas sabias? Y dice versículo 34, dice, versículo 33, dice, o hagan bueno el árbol y buenos sus frutos, dice, o hagan malo el árbol y malos sus frutos, dice, porque por sus frutos se conoce el árbol. Y esto no lo digo yo, lo dice la palabra, dice, camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de lo que abunda en el corazón, ahí va otra vez el corazón, ¿habla qué? La boca. ¿Quieres saber qué es lo que hay aquí adentro? ¿Qué es lo que tú y yo hablamos? Dice, vuelvo a repetir, de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Quiero saber lo que está dentro del corazón. ¿Qué es lo que constantemente hablo? ¿Qué es lo que está aquí adentro? Porque de lo que hablo, de lo que sale, es de lo que hay aquí en el corazón. Cuando una persona tiene tanta amargura, tiene falta de perdón y tiene tantas cosas, lo único que sale no es cosa buena, es pura queja o es negativismo, desconfía de todo mundo, esto o lo otro. ¿Por qué? Porque el corazón necesita ser restaurado. Y el corazón necesita ser restaurado para que nuestras vidas puedan ser restauradas. Si el Padre va a empezar una obra transformadora dentro de nuestras vidas, lo va a hacer empezando aquí adentro. ¿Cuántos entendemos eso? Dice la palabra que el corazón, se me fue la escritura. El corazón alegre, dice la escritura, hermosea el rostro. ¿Sí o no? Nuestras vidas, ¿cuántos han notado que las vidas de nosotros han sido cambiadas? Otros tal vez más encarados, enojados, chatos, ¿verdad? Y la vida y la persona empieza a ser transformada porque el corazón empieza a ser transformado. Es un proceso que el Padre tiene que tener y necesitamos tener una transformación en nuestras vidas para que tú y yo podamos ser partícipes de ese gran evento que son las bodas del Cordero. Porque 5 vírgenes, y esto nos habla algo tan interesante de ello, no quiero invertir tanto tiempo en ello porque el tiempo pasa, pero esto es un acontecimiento o es algo profético que está preparado en los últimos tiempos, que ciertamente dice la palabra que el que ha de venir vendrá y no tardará. Ciertamente el Mesías vendrá por su iglesia, por una iglesia sin mancha y sin arruga. Juan capítulo 14 dice la palabra, cuando habló a sus discípulos, dice, no se turbe vuestros corazones, dice, a la casa de mi Padre hay muchas moradas, dice, iré y prepararé morada para ustedes, dice, y volveré por ustedes. Hay un retornar de nuestro Padre por su pueblo. Hay un retorno que el Padre está preparando y viene por un pueblo o por una iglesia, por una quejilá sin mancha y sin arruga. Y para que podamos entender esto en nuestras vidas, necesito tener que cuando hay un evento, nos preparamos. Si yo no entiendo que hay un retornar del Padre en esta hora, y que en ese retorno Él regresará por un pueblo, esto nos habla de 10 vírgenes.
La palabra en el hebreo 10 habla de un minyan. La palabra minyan habla de fuerza, de empuje, de algo como si fuera una congregación. ¿Cuántos de aquí somos una congregación? Y esto dice que somos un cuerpo. Un minyan habla de un cuerpo. Y todos nosotros como creyentes habla respecto a ese cuerpo como creyentes. Como creyentes tú y yo formamos parte de un cuerpo. ¿Cuántos entendemos eso? Y la palabra es muy interesante, que habla de 10 vírgenes, de un minyan, de un cuerpo. Pero la palabra también dice que habrá un remanente. Y si la palabra describe que hay un remanente, significa que hay un pueblo que se está preparando y otro tanto que no lo está haciendo. ¿Cuántos queremos ser de los que se preparan? Porque si yo no entiendo que hay un retorno, yo no me estoy preparando para algo. Pero cuando entiendo que hay un retorno, dice la escritura en Filipenses, dice, por lo tanto, dice, como lo han hecho hasta ahora, dice, en el tiempo que está ausente y presente delante de ustedes, dice, prosigan en la obra de su salvación con mayor temor y con temblor. Significa que tenemos que estar laborando nuestra salvación. Tenemos que estar en un proceso de transformación constantemente. No es simplemente hoy, no es mañana, es toda nuestra vida. Amén. Versículo 35. Dice, camada de víboras, dice, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Dice, porque lo que abunda en el corazón hablará la boca. El hombre bueno saca cosas buenas de los buenos tesoros, pero el hombre malo saca cosas malas de los malos. ¿Qué cosa? Tesoros. Versículo 36. Dice, y yo les digo que los hombres darán cuenta, fíjate lo interesante de ello, darán cuenta en el día de juicio de cualquier palabra vana que hablen. Por eso debemos estar conscientes, tú y yo. ¿Cuántos en esta hora estamos conscientes de ello? Y yo te lo vuelvo a repetir, la semana pasada yo te hablaba, en el 2003 se hizo una estadística y la mayoría del pueblo, lo que es dentro de los Estados Unidos, la encuesta reveló que la mayoría de la gente o de los ministros no les interesa lo que es la profecía. Y no se predica, ni mucho menos, ni escatológicamente hablando de las profecías descritas dentro de la palabra. Y cuando te estoy hablando dentro de las profecías, te estoy hablando proféticamente de los acontecimientos marcados y de las cosas establecidas que la palabra habla y de los acontecimientos venideros que habrán de venir. Y la mayoría reveló el estudio que la mayoría de lo que son los ministros, simplemente el 4% expone y enseña respecto a ello. El 4%. El 2% de la gente se interesa por los temas proféticos o lo que es la profecía. ¿Y qué es o a dónde quiero llegar con esto? Ahora eso podríamos poner, eso fue en el 2013, no sé ahora actualmente, pero eso nos pone en alguna alarma, porque la palabra habla que la profecía es verdadera y que la misma profecía también purifica nuestras vidas. Si tú y yo no entendemos que hay un evento, primeramente, por el cual tenemos que prepararnos, tú y yo no vamos a poner mucha atención y a preparar el corazón. Y si el corazón, dice, y para que el corazón sea bueno, y pasaremos de una vida o pasaremos a una vida negativa en nuestras vidas. Vuelvo a repetir, si yo no entiendo que hay un acontecimiento y que es algo establecido proféticamente, que Él regresará y que Él retornará, si yo no entiendo, no aquí. ¿Qué dice Efesios? Oro para que los ojos de sus corazones sean iluminados, entiendan cuál es el llamamiento y la herencia
en los santos. Oro para que no lo entiendan simplemente con esto, con una mentalidad o con un intelecto. Oro para que esta palabra sea revelada por medio del corazón y sepan y conozcan que hay un retorno y que hay una venida del Mesías y que por lo tanto tenemos que preparar la vida de cada uno de nosotros. No es aquí, es aquí, en el corazón. ¿Cuántos estamos conscientes de ello? Y por eso te digo, nos ponen una alarma. Siendo condicionados por la experiencia de la vida, nosotros estamos condicionados a reaccionar a la vida impulsivamente, en vez de responder a una base o en sano juicio. Nuestras reacciones que tú y yo tenemos en la vida, y es diario en las circunstancias diarias que se presentan, en el momento, ¿puedo ser amigable o no lo puedo hacer? Las relaciones que tú y yo tenemos con el prójimo, todo eso revela la vida interior del corazón del hombre. Las relaciones diarias que tú y yo tenemos, nuestra vida interior es revelada constantemente en la manera en que tú y yo tratamos a nuestro prójimo. Amén. Y déjame avanzar un poco. Primera de Juan, capítulo 2. Y todo eso representa también lo que es el matrimonio, la familia, las amistades entre nosotros. Estas acciones revelan la vida interior del hombre. ¿Qué enfoque tiene y qué es lo que determina su gozo y paz? Todo esto determina, vuelvo a repetir, las acciones revelan la vida interior del hombre. No simplemente, pero también lo que es el enfoque y dónde tiene o dónde está determinada su gozo y su paz. Y dice primera de Juan, y vamos a guardar lugar ahí, todo dentro del Brit Hadashah se escribe, o dentro del Nuevo Testamento se escribe con un arrepentimiento o un retorno. ¿Para qué es ese retorno o ese arrepentimiento? Para que podamos tener la habilidad de hacer un retorno y que podamos tener un corazón que entienda, como dice la palabra, que tenemos que entenderlo primeramente. Una persona que no quiere cambiar es una persona que no va a cambiar. Una persona, déjame lo tomo aquí como mis apuntes. Una persona que no quiere cambiar, no va a cambiar. Y normalmente una persona que no va a cambiar y determina no cambiar, no le interesa cambiar. Es una persona que está destituida del conocimiento de su Creador y el propósito de su vida. ¿Cuántos entendemos esto? Una persona que no cambia o que no ha querido cambiar es porque primeramente no ha dispuesto o no se ha determinado cambiar. Y aquel que no quiere cambiar es una persona que está destituida, vuelvo a repetir, del conocimiento de su Creador y no entiende cuál es primeramente lo que el Padre tiene, el propósito de su vida. Y su vida es una vida que vaga, que hiere, es una vida egoísta. Y se le nota en su enfoque una persona que después es primeramente él, después él y al final sigue siendo él. Es una persona que no ha entendido el propósito de su llamado y de su vida, porque simplemente su enfoque es yo y después yo y nunca los demás. Es una persona que está destituida primeramente del conocimiento, no sabe el propósito de su Creador, no entiende y todo su enfoque es una vida de egoísta, siendo todo el tiempo el mismo y nunca los demás. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Qué hablábamos dentro de los miércoles, dentro de las Escrituras? Dice la palabra que debemos de preocuparnos no por nuestras propias cosas, sino por los demás. En eso revelamos lo que hay dentro del corazón y quién verdaderamente tú y yo somos. ¿Cuántos lo entendemos? Porque su propósito está en otro lugar, su gozo está en él. Primera de Juan, capítulo 2. Déjame hacer un paréntesis en ello, ahí antes de leer esta escritura. Vamos a leer desde el versículo 3. Cuando uno entiende con el corazón, necesitamos entender que nuestras vidas tienen que trabajar, que se necesita trabajo. Y si el corazón lo cambia, cuando uno nace de nuevo,
el corazón no cambia. Cuando dejamos que Él nos cambie, ¿cuántos queremos dejar que Él nos cambie? Necesitamos dejar que el Padre sea el que cambie nuestros corazones. Y esto es muy importante en nuestras vidas. Son decisiones. Nada ocurre. O decido que el Padre trabaje en mi corazón, o no decido que el Padre trabaje en mi corazón. ¿Cuántos moldeables hay aquí? Amén. Necesitamos que sea el que trabaje y el que haga la obra en cada uno de nosotros. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 dice: y en esto sabemos, dice la Escritura, que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Pero el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha consumado. Fíjate, pero el que guarda su palabra, ¿cuál es su palabra? ¿De qué está hablando aquí la Escritura? De sus mandamientos. Dice: el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha consumado, y por esto sabemos que estamos en él. ¿Cuántos de nosotros estamos en él? ¿Cómo sabemos si estamos en él? Porque guardamos ¿qué? Su palabra. Y en esto es porque el amor de Elohim se ha consumado en nosotros. Vamos a continuar. Dice: el que dice que está en él debe andar ¿cómo? Como él anduvo. ¿Cómo anduvo el Padre? ¿Cómo anduvo Yeshua en esta tierra? Haciendo la voluntad del Padre. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo la voluntad del Padre en esta hora? Amén. Mateo 5, versículo 43. Mateo 5, 43, dice la Escritura. Dice, fíjate el tremendo cambio de un corazón. Dice, y cuando versículo 43, aquí estamos, dice: han escuchado que se les dijo, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Qué tremendo cambio de un corazón en esta tierra, ¿eh? Vuelvo a repetir. Yo creo que no nos entró bien, ¿verdad? Dice, han escuchado que se dijo, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Dice, pero yo les digo, amen a sus adversarios, bendigan al que los maldice, hagan bien al que lo aborrecen, dice, y oren por los que los llevan por la fuerza y los que persiguen. Qué tremendo cambio de un corazón transformado. Quien fácilmente ama. ¿Quién aquí fácilmente ama a sus enemigos? ¿Quién aquí fácilmente ama a aquel que lo hirió? ¿Quién aquí fácilmente ama al que le hizo algo? Si todavía no estamos en esa condición, dile que está a tu lado, tu corazón necesita una transformación. Necesita una transformación verdadera. Porque dice, mas yo les digo, oren. Dice, y aún amen a los que los persiguen. Dice, vamos a repetir nuevamente. Dice, han escuchado que se dijo, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. ¿Eso quién lo dijo? Y esa es a veces nuestra condición, ¿verdad? ¿A quién amamos? Al que nos cae bien. Pero el que nos cae mal, pues a ese no tanto. Pero dice, pero yo les digo, amen a sus adversarios, bendigan al que maldice, hagan el bien al que los aborrece, y oren por los que los llevan por la fuerza y los persiguen. Ese es un corazón transformado. Y si nuestra condición no está en esta manera, es que necesitamos de una transformación de nuestro Padre. Porque es fácil poder amar a aquellos que nos tratan bien, pero no es tan fácil dentro de nuestra condición como hombre, porque estamos tan impuestos a, ¿qué te dije? Los
los eventos, tanto buenos como malos, que hemos recibido en esta vida, han formado y han determinado lo que tú y yo llegamos a ser, o lo que tú y yo estamos siendo ahora. Porque me trataron así, por eso soy así. Porque me hicieron esto, por eso soy así. Porque me ofendieron, por eso soy de esta manera. Pero un corazón transformado es el cual el Padre dice: mas yo les digo, esto es lo que deben de hacer. Esto es un corazón que ha sido transformado ¿por quién? Por el Padre. Amén. ¿Sabes una cosa? Gente que no ha tenido un trato primeramente en su corazón es primeramente una gente que critica mucho, habla mucho de otros, no acepta fallas, y este autoenfoque da lugar a la ira, a la destrucción, a la desesperación, a la amargura, a la autolástima, y todo esto se convierte en una persona que vive en un ámbito primeramente de sentimientos. Gente que no ha tratado, o que no es tratado, o que no ha sido tratada en su corazón, es una gente que vive en sus sentimientos, en autolástima, en autocompasión, ira, desesperación, tantas cosas, que esto es lo que vienen a conformar la vida de sentimientos de esta persona. Todo lo que hacen puede lastimar a la persona. Ojo con lo que digo. Todo lo que haces puede lastimar a la persona. La persona que vive en esta área es una persona que necesita el trato de su corazón. Su corazón carga muchas cosas y fácilmente es herido, y necesita precisamente el trato del Padre en su corazón. Gente que a veces no sabes ni cómo hablar, porque si dices algo, o se ofendió, se hirió o se molestó, porque vive en una área de sentimientos. Y esa es una área precisamente en la cual el Padre necesita trabajar, y que el Padre necesita, y que necesitamos nosotros mismos confrontar nuestros actos y nuestros hechos y aquello que tú y yo hacemos. No podemos vivir en esa área. ¿Cuántos entendemos eso? Porque es una persona con autolástima, y todo se convierte en un ámbito primeramente de sentimientos, carga muchas cosas y fácilmente es herida y necesita un trato del Padre. Génesis capítulo 4, versículo 6, cuando habló el Padre a Caín y le dijo: ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dijo: yo no sé. ¿Acaso yo soy guardia o soldado de mi hermano? Yo soy el guardián de él. Dice: yo no sé dónde esté. Y eso lo puedes encontrar en Génesis 4. Y el Padre le dice: la sangre de tu hermano clama desde la tierra. ¿Qué es lo que el Padre estaba haciendo? De alguna manera confrontando la vida de Caín. Nuestras vidas, nuestros hechos, nuestras actitudes necesitan ser confrontadas en nuestras vidas, en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que el corazón pueda sanar. Porque es necesario, cuando el corazón sana, es un corazón que se puede estar preparando. Un corazón no sano es un corazón que vive precisamente en puro negativismo. Y necesitamos que el Padre sea el que siga tratando nuestros corazones. Vamos, y déjame tocar esta parte. Santiago capítulo 1. Una de las cosas que el Padre le dijo a Caín, le dice: el pecado está a la puerta, dice, y él te dominará. Y una de las cosas que el Padre dice: tú debes dominar, ¿qué? El pecado. Dile que está a tu lado: tú debes dominar tus reacciones. Ay, Padre, ayúdanos, ¿verdad? Y no también te incluyes tú, me incluyo yo, todos. Tú debes, te vuelvo a decir, tú debes reaccionar, tus reacciones y cómo tú y yo reaccionamos ante los hechos y a las adversidades de esta vida. ¿Cuántos entendemos eso? No es lugar para excusas.
Dice Romanos, para que no tengan excusa. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Y vuelvo a repetir, y a darle otra vez. Nunca se debe justificar y excusar a nadie. ¿Cuántos entendemos esto? Si las cosas no funcionaron, es muy fácil, amados, echar la culpa a terceras personas. Facilísimo. Si no aprendí, si en la iglesia no aprendí, ay, pues fue el pastor. Si en la iglesia no se aprendió, digo en la iglesia, en la escuela, ay, qué malo maestro. Pero, y va. No, mi hijo pobrecito, puros malos maestros. No, amados, no es tiempo de justificar a nadie. Si las cosas no funcionaron y no están funcionando, la responsabilidad y el responsable por los hechos y por los actos somos nosotros, nadie más. El varón, el sacerdote en la casa. ¿Quién es el sacerdocio? Yo no sé tú, ¿cómo le hacemos? Y si las cosas no funcionaron y se le ya ves, te dije. Pero él nos aceptó responsabilidad. Porque somos de un pueblo, sí o no, que está tan acostumbrado a consultar y decirle a la mujer, ¿y cómo le hacemos, vieja? Perdóname la expresión. Y si la vieja escogió mal, las cosas salieron mal por ella. Pero el sacerdote, ¿quién es el responsable? El sacerdote. El varón. ¿Sí o no? Todavía me aman los varones, ¿verdad? Sí. Amén, pastor. Sí estamos con él, ¿verdad? Son nuestros hechos y nuestras acciones. Eso es lo que tiene que cambiar. Porque tenemos que aprender a caminar dentro de su palabra. Es muy fácil culpar a otros, pero nuestras vidas está rodeada de nuestras decisiones. El Padre, cuando estaban en el monte, dice: escoge. Mira que hoy te pongo delante de ti el bien, el mal, la vida y la muerte. Escoge hoy. Y me encanta que la palabra, cuando el Padre, no simplemente el Padre dice escoge bien o mal. A lo que yo puedo mirar cuando el Padre habla al pueblo de Israel, dice: mira que hoy pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Dice: escoge hoy. Por tanto te ordeno hoy que escojas la vida. Pero el corazón que no quiere entender es porque no se ha determinado precisamente en cambiar. Y no quiere cambiar la manera de vivir, no quiere cambiar, no quiere confrontar su corazón y no quiere hacer tantas cosas. Porque son nuestras decisiones. El Padre dio una decisión al pueblo. ¿Cuál es la decisión que tú y yo tomamos en esta hora? ¿Qué decidimos? ¿Dejamos que el Padre sea el que nos transforme? ¿O queremos seguir viviendo en una vida o en un corazón lleno de sentimientos, que todo el área es un corazón lleno de sentimientos, que todo lo que pasa le ofende, le hieres, autolástima, autocompasión, y es tantas cosas? ¿O quiere ser una vida y un corazón transformado? Que aquel que pueda decir, y como dijo el Padre, ama a tus enemigos, a tus adversarios, ora por ellos. Eso es un corazón transformado. Y un corazón que precisamente se está preparando para el acontecimiento de un retorno cuando Él regrese. Un corazón cambiado. Porque todos es muy fácil dentro del cristianismo: es que Él regresa por un pueblo sin mancha y sin arruga. Claramente está diciendo sin mancha, sin imperfecciones. Pero muy fácil es decir no hay mandamientos. ¿Cómo puede caminar un pueblo sin mancha? Caminar irreprensible si no hay enseñanza, si no hay instrucción, si no hay mandamientos. Se necesita una instrucción y mandamientos para que la vida y el corazón del hombre pueda ser transformado y pueda ser cambiado conforme a sus propósitos y conforme a su imagen. De lo contrario no se puede.
Porque dice Santiago capítulo 1, y con eso termino, Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice, pero sean de los que ponen por obra la palabra y no solo oidores. No se engañen a sí mismos. Una persona que simplemente escucha y nunca hace nada es una persona que se engaña a sí misma, simplemente. Más claro que el agua no puede ser. Dice, sean de los que ponen por obra, no sean de los que oyen. Sean de los que ponen por obra y no de los oidores. Dice, no se engañen a sí mismos. Una persona que actúa de esa manera, ¿sabes una cosa? Hay gente que vive de tal manera, dentro, afuera de su casa, es pura luz, es el buen hermano, pero en su casa es tal cual es. Y a veces piensa la gente que engaña a los demás y tiene la imagen y de la buena persona, pero no está engañando a nadie. No engañas a la persona, está engañándose a sí mismo, porque vive en una mentira en sí misma, porque no ha dejado que su corazón sea cambiado, que su corazón sea transformado, que la relación dentro de su casa sea transformada, que el padre es el que sane la relación entre padres e hijos, entre los matrimonios. No lo ha hecho y no lo deja. Dice si alguno, dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no de los que la ponen por obra. Dile que está dile que está a tu lado. Tú y yo venimos a este lugar para ser hacedores, no oidores. Amén. Dice, pero si alguno, dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no de los que la ponen por obra, el tal es como el que ve su rostro en un espejo y se olvida cómo es. Imagínate ir, presentarte delante del espejo y darte la media vuelta y decir, ¿y cómo andaba? ¿No se acuerda ni cómo es? Nadie de aquí es así, ¿verdad? No. Dice, porque es semejante a esa persona, dice, versículo siguiente, dice, porque al verse a sí mismo y después irse, olvida cómo era. Pero todo el que mira según la ley perfecta de la libertad. Esto lo dice Santiago. La ley perfecta que restaura el alma, que transforma el aura, que transforma la persona, que transforma el corazón de la persona, es la palabra, es su Torah. La ley perfecta, la Torah perfecta que nos da libertad. Dice, perfecta libertad, y persiste en ella. No es un oidor olvidadizo, sino que es uno que en verdad la pone por obra y será dichoso en todo lo que haga. No en algunas cosas, en todo. ¿Qué tenemos que hacer para que seamos dichosos en todo lo que tú y yo hacemos? No ser un oidor olvidadizo, sino ser uno de los que verdaderamente la ponen por obra, porque esta es una persona que será dichoso en todo lo que haga, una persona que camina en esa ley de libertad, de su Torah, de su palabra. Amén. ¿Cuántos damos gracias al Padre en esta hora por su palabra? Amén. ¿Cuántas personas vamos a salir en este día transformadas y decirle al Padre, verdad? Transforma, cambia. ¿Sabes qué es lo que necesitamos? Y con eso termino. Ya, cierro mi Biblia. ¿Qué es lo que necesitamos? Dejar ser confrontados. Y su palabra nos confronta. Cuando una persona dice, ay, es que esto no me gustó, no me agradó. No agradó porque confronta la vida. Y cuando hay mucho mandamiento, más. Porque el mandamiento confronta nuestras actitudes, lo que tú y yo somos y cómo debemos de caminar. Amén. Vamos a dar gracias y está muy bueno. Vamos a continuar aquí la siguiente semana.
Gracias, Padre, te damos, Padre, en esta hora por tu palabra. Padre, te pedimos que seas tú, Padre, hablando al corazón, Padre, a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que sea tu misma palabra, Padre, restaurando, Padre, sanando, Padre, corazones en esta hora, y que sea tu misma palabra, Padre, la que nos lleve a producir un cambio, Padre, en nuestros corazones. Que verdaderamente, Padre, podamos dar la imagen, Padre, y representar la imagen tuya sobre esta tierra, de personas que hemos sido cambiadas y transformadas por tu palabra. Padre, te pedimos que seas tú, Padre, quien nos revele, Padre, tus escrituras aún en nuestros hogares, en nuestras casas. Padre, que podamos salir, Padre, de este lugar meditando en esta palabra, de entender que hay un acontecimiento que está por venir y que las escrituras hablan y relatan de él, y que ese acontecimiento habla y relata de una venida y de un retorno de nuestro amado Mesías. Ayúdanos, Padre, a que nuestras vidas y nuestros corazones sean confrontados, puedan ser restaurados, y que la persona que ha vivido en esta área de autolástima, Padre, de amargura, de resentimiento, de ira, de rencor y de tantas cosas, Padre, pueda salir de esa área de negativismo, Padre, y aquel que lo ha entendido, Padre, ayuda a estarse preparando, Padre, y a elaborar cada día, Padre, la obra de nuestra salvación, con tanto temor, Padre, y con temblor en nuestras vidas, de que podamos estar conscientes de que hay una hora de tal acontecimiento que está por venir y acontecer, y que se necesita, Padre, estar preparado, porque tu palabra, Padre, nos dice que la novia, Padre, sea preparado. Que nosotros como tu iglesia, siendo uno juntamente con todo tu pueblo, podamos estarnos preparando, Padre, para este acontecimiento cada día. Que nuestras vidas puedan seguir siendo transformadas, cambiadas, Padre, por medio de tu Ruach, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén. Así con tus manos alzadas, amada congregación, que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, que Yahweh alce su rostro a ti y ponga sobre ti, sobre los suyos de su shalom. Padre, llévanos en paz y en shalom, Padre, hasta nuestros hogares, hacia nuestros destinos, Padre, y que seas tú, Padre, guardándonos siempre en el hueco de tu mano, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén.